¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu fe? No es una pregunta sencilla, porque cuando la fe es real, no sé qué, en palabras, se pone a prueba, y a veces de maneras que parecen imposibles de aceptar. Esta es la historia de un hombre que fue llevado al límite, un hombre que tuvo que elegir de lo que amaba y lo que creía. Su nombre era Abraham, un hombre común, con una vida tranquila, hasta que decidió escuchar una voz que cambiaría todo. Esa voz le pidió dejar su tierra, su familia, su seguridad, y aunque sabía dónde iba, decidió confiar. Este fue el inicio de un camino lleno de promesas y también de pruebas. Pasaron los años, muchos años, y una promesa seguía sin cumplirse. Dios le había dicho que sería padre de una gran nación, pero el tiempo avanzaba y Abraham envejecía, su esposa, Sara también. Todo parecía indicar que esa promesa jamás se cumpliría. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió el milagro. Contra toda lógica, contra toda posibilidad, nació Isaac, el hijo esperado, el hijo prometido. No era solo un niño, era la prueba de que Dios cumple lo que decía. Era esperanza hecha realidad. Isaac creció rodeado de amor. Era el centro de todo. Cada risa, cada palabra, cada paso tenía un significado especial. Para Abraham, no había nada más valioso en el mundo. Después de tanto esperar, finalmente tenía aquello que su corazón había deseado por años. Pero justo cuando la historia parecía perfecta, algo inesperado ocurrió. Una noche, en silencio, Dios volvió a hablar, no con una promesa, no con una bendición, sino con una orden. Una orden vaciaría todo lo que Abraham creía entender. Toma a tu hijo, tu único hijo, al que amas, Isaac. Cada palabra pesaba más que la anterior. No había duda de lo que significaba. No había forma de malinterpretar. Dios te estaba señalando exactamente lo que Abraham más amaba en este mundo. Y entonces, la instrucción final, ofrécelo en sacrificio. El silencio después de esas palabras debió ser insoportable. No hay explicación, no hay razón aparente, solo una petición que rompe todo lógica y que incluso hoy resulta difícil de aceptar. Aquí, donde muchos esperarían una reacción, preguntas, dudas, resistencia. Pero lo sorprendente de esta historia es lo que no ocurre. Abraham no discute, no cuestiona, no pide respuestas. Simplemente escucha. A la mañana siguiente, se levanta temprano, prepara todo, la leña, el viaje, el camino, y llama a Isaac. No hay señales de lo que está por suceder. No hay explicación, solo un padre caminando junto a su hijo hacia un destino que cambiaría todo. El trayecto no fue corto. Fueron días de camino, días en los que Abraham tuvo tiempo de pensar, de dudar, de sentir el peso de lo que estaba haciendo. Pero no se detuvo. Cada paso lo acercaba más a un momento que ningún padre debería enfrentar. Isaac caminaba sin sospechar nada. Confiaba plenamente en su padre. Para él era solo otro viaje, otra caminata, otra oportunidad de estar juntos. Pero en el corazón de Abraham había una tormenta que no podía compartir. Y entonces llegó la pregunta: Padre, una palabra tan simple, pero tan cargada de significado. Isaac observa lo que llevan: el fuego, la leña. Todo está listo, excepto una cosa. Tenemos el fuego
y la leña hace una pausa, mira a su padre. Pero, ¿dónde está el cordero? Da el sacrificio. Una pregunta inocente, natural, pero que atraviesa el corazón de Abraham como un cuchillo. Abraham responde con calma, pero con un peso enorme detrás de sus palabras. Dios proveerá. No explica más, no da detalles. Solo esa frase, una frase que refleja algo profundo, una fe que no depende de entender, sino de confiar. El camino continúa, pero ahora todo se siente diferente. Después de esa pregunta, el silencio pesa más. Cada paso con una tensión invisible. Abraham sabe lo que viene, Isaac no. Y esa diferencia cambia todo. Aún así, ninguno se detiene. Siguen avanzando, como si el destino ya estuviera escrito. Finalmente, llegan al lugar que Dios había indicado. No hay nada especial a simple vista, solo un monte silencioso, inmóvil. Pero ese lugar se convertiría en escenario de uno de los momentos muy impactantes de la historia. Abraham comienza a actuar, reúne tierras, construye un altar con mil protágonos. Cada movimiento es lento, delbro. Como si al hacerlo, también estuviera enfrentando la realidad. No volteé atrás, todo está ocurriendo. Luego coloca la leña, la misma leña que Isaac había ayudado a cargar. Todo encaja, todo está listo, excepto por un detalle, el más importante de dados, el sacrificio. Y entonces, llega el momento más difícil. Abraham se acerca a su hijo. No sabemos exactamente qué palabras se dijeron, o si hubo palabras, pero lo que sucede después es imposible de ignorar. Abraham toma a Isaac y lo ata. No es un accidente, no es confusión, es una decisión consciente. Un acto que rompe cualquier lógica humana. Y aún así, Isaac no huye, no pelea, permanece. Ese detalle ha hecho que muchos se pregunten, ¿Isaac sabía? ¿Entendía lo que estaba pasando? ¿O simplemente confiaba tanto en su padre que no necesitaba entender? Ahora todo está listo. El altar, la leña, el hijo, el silencio absoluto. No entiendo, no hay ruido. Solo un instante suspendido en el tiempo, antes de que le tocara. Abraham levanta el cuchillo. Su mano no tiembla, o al menos no lo demuestra. Pero dentro de él, todo debe estar rompiéndose, porque no está levantando el cuchillo contra un enemigo, sino contra lo que más ama. Iré justo en ese momento, cuando todo parece inevitable, una voz rompe el silencio. Abraham. No es un susurro, es un llamado urgente, directo, inconfundible. No pongas tu mano sobre el muchacho. Todo se detiene, el tiempo vuelve a moverse, la tensión se rompe un instante, y lo que parecía un final se transforma completamente. La prueba había terminado, no era necesario el sacrificio, nunca lo fue. Dios no quería la muerte de Isaac, quería el corazón de Abraham. En ese momento, Abraham mira a su alrededor, y entonces lo ve, un carnero atrapado entre unos arbustos, justo ahí, justo cuando lo necesitaba. No es coincidencia, no es suerte, es provisión. El sacrificio que faltaba ahora está presente. Y era Isaac. Abraham toma al carnero y lo ofrece lugar de su hijo. El altar que estuvo a punto de ser escenario de una tragedia se convierte en símbolo de algo más profundo. Ese lugar recibe un nombre.
especial, un nombre que, según todo lo que ocurrió, Dios proveerá. Pero la historia no termina ahí, porque lo que sucedió en ese monte dejó una marca mucho más grande que ese momento. Se convirtió en una enseñanza, en una señal, en un misterio que muchos siguen tratando de entender. ¿Por qué pedir algo así? ¿Por qué llevar a alguien hasta ese límite? Son preguntas que no tienen respuestas simples y quizá nunca las tengan completamente. Algunos ven esta historia como una prueba de obediencia, otros como un acto de fe extrema y a otros más como algo difícil de aceptar. Pero hay algo que negar. Esta historia provoca una reacción. No deja indiferente a nadie y tal vez es este el punto. Lo que ocurrió en ese monte no fue solo un evento aislado. Fue el momento que quedó grabado, no solo en la historia, sino en la mente de todos los que lo escuchan. Porque hay algo en esta historia que sigue incomodando. No es fácil aceptarla. No es una historia bonita. No es una historia cómoda. Es una historia que confronta, que cuestiona, que obliga a mirar más profundo. Porque al final no se trata solo de Abraham. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías obedecido sin entender? ¿Habrías seguido adelante, aun cuando todo dentro de ti gritaba que no? ¿O habrías dudado? Y aquí, donde la historia toma otra dimensión, porque no solo habla de fe, habla de confianza absoluta, una confianza que no depende de ver resultados, que no necesita garantías, que no exige explicaciones. Pero también es válido preguntarse algo más, ¿hasta dónde debería llegar esa confianza? ¿Existe un límite? Estas preguntas han generado debates durante siglos. Personas que intentan entender, explicar todo, incluso cuestionar lo ocurrido. Algunos creen que una historia son de obediencia total. Otros piensan una forma de mostrar que Dios nunca quiso sacrificios humanos. Y hay quienes ven algo aún más profundo, una especie de símbolo. Una historia apunta hacia algo mayor, porque hay detalles que llaman atención. Un padre dispuesto a entregar a su hijo. Un hijo que no se resiste. Un sacrificio que al final es sustituido. Para muchos, esto no es coincidencia. Es una imagen, una sombra de algo que ocurriría mucho tiempo después. Una conexión que ha sido interpretada de muchas formas, pero que sigue generando asombro. Y aún así, más allá de interpretaciones, hay algo que permanece claro. Abraham estuvo dispuesto, y en esa disposición demostró algo que pocas personas están listas para enfrentar. Porque es fácil hablar de fe cuando todo va bien, cuando no hay riesgos, cuando no hay pérdidas. Pero la verdadera fe aparece cuando todo está en juego, cuando no hay certeza, cuando no hay respuestas, cuando lo único que queda es decidir si confías o no. Y eso es lo que hace que esta historia esté tan poderosa, porque no solo una historia antigua, es un reflejo de decisiones que aún hoy siguen ocurriendo. Decisiones donde la lógica dice una cosa, pero la fe dice otra. Decisiones donde el miedo es real y la duda también. Y en medio de todo eso,
Cada persona tiene que elegir, confiar o detenerse, avanzar o retroceder, creer o soltar. Después de todo, queda el silencio. Un silencio es vacío, sino lleno de significado, porque lo que ocurrió se monte, no te no hay, de alguna manera, sigue hablando cada vez que alguien enfrenta una decisión difícil, cada vez que la fe y el miedo chocan, cada vez que confiar parece más difícil que rendirse, porque esta historia no da respuestas fáciles, no explica todo, no resuelve cada duda, y tal vez no está diseñada para hacerlo. Tal vez su propósito es otro, hacerte pensar, hacerte cuestionar, hacerte mirar dentro de ti y preguntarte qué harías tú, porque es fácil juzgar desde afuera, es fácil decir yo no lo haría o yo sí confiaría, pero cuando el momento llega de verdad, todo cambia, cuando lo que está en juego es real, cuando duele, cuando cuesta, ahí de la fe deja de ser teoría y se vuelve decisión. Y esa decisión no siempre es clara, no siempre es cómoda, no siempre tiene sentido, pero es real, tan real como lo fue para Abraham. ¿Qué momento? Un hombre, un hijo, un monte. Y a una decisión arcó la historia. Y ahora, la historia llega a ti, no como un simple relato, sino como una pregunta abierta. Si estuvieras en su lugar, si escucharas esa voz, si tuvieras que elegir, ¿confiarías, incluso sin entender? ¿Seguirías adelante, aun cuando todo dentro de ti se rompe? ¿O te detendrías, esperando respuestas que quizá a nunca de llegarán? No hay una respuesta fácil, no hay una respuesta correcta para todos, pero hay algo seguro. Esta historia no se olvida, permanece, incomodas, cuestiona, y tal vez ahí está su verdadero poder, no en lo que explica, sino en lo que provoca. Porque al final, la fe no siempre se entiende, pero siempre se dice, iré a tú, si ese momento llegara, ¿qué elegirías?